la licenciada Adriana Abadía, rectora de la institución educativa ACER, nervio de la vida y de la dinámica del Cañón de Garrapatas. La ponencia de la licenciada Avances y retos de un proyecto educativo institucional regional como aporte a los lineamientos de política pública en educación rural en el Valle del Cauca. Bienvenida, licenciada Adriana Abadía. Bueno, buenos días para todos y todas, compañeros rectores, docentes, estudiantes. Un honor estar aquí, muy grato venir a compartirles la experiencia de la institución educativa ACER, desarrollada en el Cañón del Río Garrapatas. Hoy en el foro de lineamientos de política pública en educación rural para el Valle del Cauca. Agradecimientos especiales a la Subsecretaría de Calidad, que a bien ha querido que la institución educativa ACER comparta hoy esta experiencia. El nombre que le hemos dado a la ponencia es Avances y retos de un PEI regional como aporte a los lineamientos de la política pública de educación rural. Lo que queremos mostrar es desde nuestras estrategias de cómo hemos desarrollado nosotros el proyecto educativo institucional y cómo hemos logrado hacer desarrollo local desde la escuela, tomar algunas de estas estrategias como propuesta para los lineamientos de la política pública precisamente. Bueno, yo empiezo con esta fotografía diciéndole lo siguiente. Fría y gris era la tarde cuando llegué por primera vez a la vereda La Hondura. La escuela era entonces esta casa verde, tan verde como la vegetación que invadía sus andenes y amenazaba con entrar por sus ventanas. Sentada en un alero de la escuela me quedé. Más parecía un gorrión asustado en un inmenso nido de niebla que de un momento a otro nos arropó. A la escuela y a mí nos arropó. Luego la niebla ascendió. Por un momento me devolvió el paisaje que minutos antes me hubiera arrebatado. Subí a una pequeña loma y desde lo alto volví a ver mi escuela, porque ya era mi escuela. Comencé a imaginarla hermosa, rodeada de jardines, ya el girasol, ya las glosinias, ya unos juegos infantiles. Cambiaría tantas cosas, cambiaría el color de humedad por dibujos coloridos y alegres. Cambiaría tantas cosas, pero en ese momento todas no podía imaginarlas. Bueno, esta es la llegada de una maestra a una escuela rural, en ese caso fue mi llegada, pero es la llegada de cualquier maestro rural en cualquier lugar de Colombia. Bueno, reconocer y valorar el entorno para reinventar la ruralidad, la realidad rural desde las escuelas, ese es el punto de partida. El maestro en una institución educativa rural debe primero empezar a conocer dónde está, cuál es ese contexto y a partir de allí entonces jugársela para mirar qué tantas cosas de ese entorno va a poder transformar. Por lo menos eso a mí me enseñaron en la normal de Roldanillo, normal superior Jorge Isaac. Eso era lo que me enseñaban las maestras consejeras, que el maestro rural llegaba a la escuela a empezar a transformar el entorno, y eso se lo debo a mis maestras de la normal de Roldanillo, que ojalá alguna de ellas esté aquí. El PER es el sueño colectivo de la comunidad rural, el proyecto educativo institucional rural. Esta es una fotografía de la vereda La Hondura, donde me correspondió a mí llegar a trabajar en el año 1989. Y aquí entonces empieza la gestión comunitaria. Yo les he organizado esta presentación y esta ponencia, la voy a hacer desde las 4 áreas de gestión que nos orienta la guía 34 del Ministerio de Educación. Entonces, a lo largo de mi presentación les voy a ir contando cómo hemos hecho nosotros para desarrollar cada una de las gestiones, con qué estrategias y cómo hemos logrado hacer sinergia entre las 4. Bueno, entonces, voy a hablarles primero de la gestión comunitaria. En el año 1989 yo le pongo esta fecha de iniciación porque fue la época cuando la gestión comunitaria nace. Yo siempre he dicho, hay que visitar las fincas, hay que hablar con la gente, conocer a los campesinos, hacer los diálogos de saberes.
Entonces, esta gestión comunitaria nace en el caso del proyecto educativo institucional ACER y del proceso liderado desde la vereda La Hondura, nace en las cocinas de las fincas, en las cocinas de bareque con su piso de tierra junto al calor del fogón de leña, porque para los campesinos las reuniones se hacen en la cocina, son esas cocinas de piso de tierra. Allí se habla de muchas cosas. ¿Por qué la gestión comunitaria de este proyecto nace en las cocinas? Porque la vereda La Hondura está distante de Roldanillo. Yo iba de Roldanillo, yo no podía viajar todos los días, porque entonces me lo iba a pasar viajando. Entonces uno se queda, en la escuela rural el maestro se queda. ¿Y qué va a hacer por la tarde? Pues hablar con la gente, disfrutar el paisaje, empezar a conocer la realidad de esa ruralidad. En las cocinas hablábamos de muchas cosas y empieza la maestra y los maestros rurales a aprender. Por eso muchos de los que están aquí, que son mis compañeros maestros rurales, uno siempre dice, he aprendido tanto más de lo que he enseñado, porque en esos diálogos de saberes la gente le enseña a uno cómo se cultiva el café. En Roldanillo no cultivamos café, pero allá sí cultivaban café y yo aprendí cómo cultivamos café, el cultivo del lulo, las bondades de la caléndula, el berrión, que es un mito de la vereda. Hablábamos de tantas cosas y hablaban las mujeres del sueño de fundar en esa vereda un colegio, un sueño que no habían podido realizar porque cuando estuvo la Federación de Cafeteros, ellos cuentan en esa vereda que la concentración que hoy existe en Quebrada Grande la habían destinado para esa vereda La Hondura, pero allá no había energía eléctrica y por eso no fue posible. Y las mujeres se habían quedado con esa ilusión de tener allá bachillerato para sus hijas. Entonces se empieza un trabajo de matriarcado, o sea, las madres de familia cuentan, queremos un colegio, queremos bachillerato, queremos que nuestras niñas no se queden solamente con la primaria, y empieza una idea de cómo vamos a hacer para que eso se cumpla. Claro, no sabía en ese momento, yo como directora de esa escuela, que eso iba a ser tan difícil, pero lo importante era escuchar a esas mujeres y empezar a trabajar. Bueno, en el año 1989, quiero contarles que hoy precisamente estoy cumpliendo 30 años, pero no 30 años yo. ...30 años de haber llegado a esa escuela, valga la aclaración. 30 años de haber llegado a esa escuela, pero entonces quise traerles esta fotografía porque mire, menos mal que con la camarita viejita que llevaba en esa época pude conservar esta fotografía. Y hoy, después de 30 años, puedo mostrarle a ustedes, mis compañeros, esta transformación. Esto es lo que hoy tenemos. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos ya la infraestructura de un colegio, tenemos otra cantidad de obras y tenemos un proyecto totalmente ya digamos, consolidado y para poder continuar avanzando. Bueno, pero les voy a decir, durante estos 30 años, este es el hoy, ahí les mostré, hace 30 años y hoy estamos aquí. Pero ¿qué ha pasado durante esos 30 años? Porque claro, no es tan sencillo como coger así y ya, por arte de magia ya estamos así. Les voy a contar cuál ha sido el proceso durante estos 30 años. Bueno, la gestión comunitaria entonces nace, como les dije, en las cocinas de bareque, pero la gestión comunitaria se alimenta de diálogos de saberes, de visitas domiciliarias, de convites comunitarios. Hay que trabajar el proyecto de vida de la gente, no solamente de los estudiantes, sino también de la comunidad, de las familias. La capacitación para los campesinos. Hay cosas que aprendemos de ellos, pero ellos necesitan saber muchas otras cosas que desde la escuela podemos brindarles. El intercambio de semillas nativas, la seguridad alimentaria que debe reinar en un proyecto educativo rural y el desarrollo de proyectos productivos. Quiero contarles que esa imagen es de un cultivo de granadilla en el cual nosotros tuvimos apoyo de la Secretaría de Agricultura del departamento y en ese tiempo de la CBC, porque la CBC tenía un trabajo de asistencia en campo, ustedes nos apoyaban también. Y nosotros tomamos en alquiler 1 hectárea de terreno para cultivar granadilla. Como queríamos un colegio, pero el Estado nos había dicho que no, que para qué, que eso por allá no había gente, y esas gestiones estaban muy difíciles, con las mujeres, nosotras muy arrojadas, ellas más que yo,
Y yo me uní al grupo de mujeres que ellas tenían y empezamos nosotras a trabajar, a generar recursos para nosotras mismas pagar los docentes. Yo les digo, donde ustedes se hubieran asomado por allá en ese momento, allá los hubiéramos puesto a trabajar, porque allá el que se asomaba, mejor dicho, el que llegaba con mochila y con libros, ese era maestro, allá se quedaba. Y nosotros mismos cancelábamos los maestros con la rentabilidad que nos daba este cultivo de granadilla. Lo importante fue empezar, las primeras aulas de ese colegio fueron estas. Recuerdo que los padres de familia más mayores, ellos nos hacían las aulas con guadua y se techaban trenzando, eso es pasto india. Ellos saben, es una cosa cultural campesina donde ellos cortan el pasto india y lo trenzan y con eso organizan los techos. Fueron unos convites y unos trabajos muy bonitos. Entonces, en estas aulas improvisadas, pero siempre yo decía, un colegio después necesita estudiantes que quieran aprender y estudiantes que quieran aprender y maestros que quieran enseñar. Lo del espacio, claro, en ese salón daba mucho frío, ese salón era muy aireado y en ese clima de allá con bancos de niebla más, pero allí empezamos el colegio. Esta aula que tenemos acá abajo es de la vereda Birmania, esa aula la construyeron en cancel, porque como no había escuela, entonces la comunidad en sus convites hacían sus aulas escolares. Mire, esta es una fotografía de la escuela San Jorge en la vereda Balcanejalto. Cuando estuvimos en una época muy dura, que fue la época del conflicto entre machos y rastrojos, primero llegaron los rastrojos y luego para sacar a los rastrojos, nosotros estábamos en medio, a nosotros nos tocó desarrollar el proyecto educativo en medio del conflicto y hoy lo estamos desarrollando en el posconflicto, después de que quedan los hogares disfuncionales por los huérfanos, por las viudas, por los viudos también. Entonces, en ese momento, cuando llegaron los machos a sacar a los rastrojos del territorio, ellos se ubicaron casi que al frente de la escuela de la vereda Balcanes. Y habían unas niñas jovencitas y nosotros estratégicamente con los maestros hablábamos, ¿qué vamos a hacer? Porque nuestro trabajo también ha sido arrebatarle niñas y jóvenes al conflicto armado. Entonces, en ese momento, en la Secretaría de Educación propusieron que había un programa de ampliación de cobertura. Entonces, se hizo la gestión y le montamos al frente, donde estaba el campamento de los machos, les montamos esta aula de telesecundaria y ocupamos a las niñas para que estudiaran allí de sexto a noveno y allí las tuvimos 2 años ocupadas estudiando para que no se fueran a ir con los hombres que estaban allí porque lo más seguro ya se enamoraban y se iban. Algunas de esas niñas hoy son licenciadas, hay una que es normalista superior, salió de allí y ya continuó su proceso. Entonces, esta es una aula totalmente improvisada en una escuela rural de Colombia. Cualquier parecido con la realidad de otras veredas, de otras comunidades, es pura coincidencia. Bueno, después de 7 años, finalmente, fueron 7 años donde tuvimos que dar las clases en estos salones improvisados. El Colegio de la Hondura fue colegio satélite del Colegio José María Falla durante unos años. Pero yo debo decirlo que pues de satélite, realmente a la comunidad educativa de la vereda La Hondura fue la que le tocó hacer el esfuerzo, porque los satélites a veces se vuelven las cenicientas de los colegios centrales, lastimosamente. Entonces, yo la verdad me cansé de eso, y yo algún día, mi rector muy querido, somos todavía muy amigos, pero yo algún día le dije, este colegio yo lo voy a independizar, y él me dijo, ay, es que usted cree que eso es muy fácil. No, fácil no es nada, pero lo voy a hacer. Bueno, entonces, aquí el gobierno departamental nos hizo la entrega de dos obras, que es las primeras aulas del colegio y el internado. Eso fue en el año 1996, nos adjudicaron los recursos. Finalmente, como les digo, mire, estamos hablando que este proceso arranca en 1989 y estábamos en 1996 y todavía no pasaba mucho. O sea que trabajar en la educación rural es de mucha constancia y de mucha resistencia. Y finalmente, entonces, en ese momento, el gobernador de turno, Germán Villegas, que en paz descanse, él escuchó el clamor de la comunidad, porque se pensaba no un colegio solamente para la vereda La Hondura, sino para todo el cañón de Río Garrapatas, donde el nivel de escolaridad era muy bajito y también por eso había mucha violencia.
Entonces, él finalmente nos un recurso cuando ya estaba terminando su gobierno y se hacen las 4 aulas. Algún día yo le decía al doctor Germán, construyanos una casa para un internado, y él me decía, ¿cómo se le ocurre, profesora, si los internados el ministerio los cerró, ya no hay internados en Colombia? Doctor Villegas, construya la casa, que lo demás nosotras las mujeres nos encargamos de hacerlo. ¿Cómo? Pues con granadilla, con proyectos productivos. Nosotros estábamos en totalmente convencimiento que sosteníamos ese internado porque éramos unas mujeres echadas para adelante. Las madres de familia y los maestros, porque ya no estaba sola, teníamos otros maestros que nos acompañaban. Entonces se hizo esta obra, pero esas obras el gobierno departamental, les quiero contar, quedaron como las ven en la foto. Así quedaron, inconclusas. El doctor Germán Villegas nunca quiso ir a inaugurarlas. Él me dijo, Adriana, a mí me da vergüenza ir a inaugurar algo que no pude terminar. Teníamos 2 opciones, o esperamos a seguirle pidiendo al gobierno, venga, termine, o imagínense qué hicimos nosotros, pues terminarlas. En el año 1998 se inauguran, alternan las 2 obras, porque como son dos obras que nacen de la mano, junticas fueron creciendo, entonces la inauguración se hizo en un acto el mismo día incluso. A partir de allí entonces nosotros tenemos el internado, que funciona hace 22 años, es un internado que recibe anualmente niños y niñas de más de 20 veredas de todo el cañón del río Garrapatas, y allí en ese internado hemos logrado nosotros no solamente arrebatarle niños y jóvenes al conflicto, sino generar para ellos y para sus familias un mejor proyecto de vida. Ese internado pues para nosotros es un tesoro, lo queremos, lo cuidamos y los niños lo quieren más. Así está nuestro internado hoy. Ya para la próxima semana que tenemos Semana de Desarrollo Institucional tenemos presupuestadas unas mejoras, una organización, pintura, organizar camarotes, o sea, hay que darle a los niños un bienestar para que ellos se sientan allí muy bien, porque ellos están de lunes a viernes en este internado. Bueno, ¿por qué un internado? Porque es que el cañón del río Garrapatas tiene unas distantes de la sede central. Yo tengo vereda que está, Alto Miranda por ejemplo, está a 5 horas a caballo de la sede central, está a 3, 4 horas en Jeep, pero son vías carreteables en muy mal estado. Tengo veredas que están a 2 horas de la sede central, entonces es muy difícil que los niños todos los días vayan a la finca y vengan al colegio, entonces se necesita esta solución de internado. Bueno, esta es una zona rural dispersa y de montaña, bien al norte del departamento del Valle del Cauca, en límites con el Chocó, es la llamada Serranía de los Paraguas, es un sitio estratégico ambientalmente, es hermoso, es un paraíso que nosotros los maestros tenemos un compromiso muy grande en cuidar. En las visitas domiciliarias hay que ir a la finca, hay que conocer la gente, hay que saber qué necesita la gente, en las veredas cómo viven, porque de esa manera uno desde el proyecto educativo empieza a generar estrategias de cómo la escuela puede hacer algo también por la comunidad. Bueno, la estrategia institucional, ¿cuál ha sido entonces? Como esta gestión comunitaria propone trabajar desde un principio con la gente, con las familias, con las fincas, y con la formulación del PI, que se gestó desde la vereda La Hondura, pero que nos unimos en ese momento 29 escuelas rurales, incluso algunas de Bolívar, y creamos un proyecto educativo institucional regional, cuando todavía no había la reorganización educativa de la ley de 1900, la 715, cuando todavía no existía esa reorganización, nosotros ya habíamos conformado la Asociación de Centros Educativos ACER, 29 escuelas unidas en un mismo PI, amparados en el artículo 40 de la ley 115. Amparados en el artículo 40 de la ley 115, conformamos la Asociación ACER para un PI regional. Y formulamos también un proyecto ambiental escolar amplio, un proyecto ambiental escolar que era para desarrollarlo en las fincas, no solamente en los patios de las escuelas, sino en las fincas, en el territorio. Por eso en el año 2000 se crea la ONG ACER. Esa ONG es nuestra primera organización de base que creamos con el propósito de poder desarrollar un PRAE amplio. Para la creación de esta ONG, el docente Anuar Abadía, que ahora está en la Unión, él fue el gestor de la idea, digámoslo así, de que por qué no trabajar con otras ONG, sino nosotros mismos tener nuestra propia ONG. Se hicieron las gestiones, se organizó la junta directiva,
se crean los estatutos y nace la ONG ACER. A partir de esa ONG, entonces, tuvimos la posibilidad de empezar a gestionar proyectos, especialmente con la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, CVC, y pudimos en el tiempo convertirnos en una entidad muy importante ambiental en el municipio del Dobio y para la región rural especialmente. Tenemos entonces, nuestras organizaciones son la institución educativa ACER y el Colegio Central Agropecuario Juan Salvador Gaviota, pues es la institución pública para la que yo trabajo, pero al lado de ellas tenemos la ONG ACER como organización no gubernamental, entidad privada para la gestión de recursos para desarrollar el PRAE especialmente. Y tenemos el Hogar Juvenil Campesino, que es otra entidad, una fundación que es la que opera el internado. Lo matriculamos a la Fundación Hogares Juveniles Campesinos, que es una fundación nacional muy bonita, pero ellos lo que nos han enseñado es la filosofía de cómo trabajar en el campo y cómo enseñarle a los niños a aprender haciendo. Ellos no nos dan, digamos, plata para sostenernos, pero con la filosofía y con la razón social nosotros salimos a buscar los recursos. En el momento tenemos también la AFA, que la habíamos creado hace muchos años con el apoyo del compañero José Vidal, que estuvo muchos años en el Colegio Central del Juan Salvador Gaviota, y ahora la reactivamos con el proyecto Rutas para la Paz. Tenemos una casa urbana en el municipio del Dobio, donde hemos empezado a hacer planes de negocios con la idea de tener una distribuidora propia, porque el problema del sector rural es que nosotros en el sector rural producimos, pero cuando vamos a comercializar, quien se queda con la ganancia es el intermediario. Entonces, la idea es, con una casa propia, con una distribuidora propia, podemos las instituciones rurales tener cómo producir y comercializar directamente. Bueno, en la capacitación a los campesinos, entonces por medio de la ONG hemos desarrollado durante todos estos años las escuelas de agricultura y escuelas de ganadería sostenible. Debo hacer mención que nuestro primer aliado fue la Secretaría de Agricultura del departamento. Cuando hace muchos años, alguna vez yo me le presenté al secretario de Agricultura y le dije que me mandara un técnico siquiera cada 8 días. Y me dijo, no, cada 8 días no, pero se lo voy a mandar cada mes. Y ese técnico iba de Cali y él iba y nos asesoraba y nos enseñó mucho sobre los abonos orgánicos y cómo implementar escuelas de agricultura sostenible. Entonces nos reuníamos con los padres de familia en la vereda La Hondura 2 o 3 días, padres de familia de las otras sedes, porque esta es una institución de 28 sedes rurales dispersas, que en el momento no las tenemos todas activas, pues por la deserción, por la migración de los campesinos, pero que luchamos por estarlas abriendo, porque es que la escuela es la única presencia que tiene el Estado en algunas zonas rurales de Colombia, y ese es el caso del Cañón del Río Garrapatas. En las escuelas de agricultura y de ganadería, entonces hemos logrado capacitar no solamente a los padres de familia, sino a los productores campesinos sobre prácticas amigables con el medio ambiente y sobre ganadería sostenible en ladera. ¿Eso con qué se hace? Con recursos de la ONG. Bueno, la ONG ha logrado desarrollar muchos proyectos en todos estos años, empezando por estos convenios. Estos son convenios desarrollados con el Fondo para la Acción Ambiental, con la CBC, también participamos de un concurso con el Instituto von Humboldt y nos aprobaron un recurso de 20 millones para hacer una caracterización de la Reserva La Alejandría de la vereda La Hondura, que es la reserva que protege el agua de la vereda, para la cual la ONG aportó un recurso de 8 millones para ayudarle a la alcaldía a comprar esa reserva. También en los últimos años hemos tenido convenios con el Programa Mundial de Alimentos, ya hemos desarrollado 2 proyectos grandes, entregando alimentos a los campesinos y a los indígenas, y eso lo hacemos porque tenemos la casa distribuidora propia, como una tienda. Entonces el PMA siempre contrata con tiendas. Por tener esa casa nos dieron estos contratos y eso nos permite pues avanzar también en otros proyectos. Y con el Pacto Agrario del Ministerio de Agricultura también pudimos desarrollar un proyecto muy interesante para favorecer a 15 familias con insumos para la ampliación de cultivos en el territorio. Aquí es una fotografía donde desde la ONG nos sentamos con los campesinos para que ellos diseñen el plan de manejo de su finca. Ellos sueñan su finca y a partir de allí nosotros desde la ONG miramos cómo gestionamos los proyectos. O sea, llegar con proyectos, pero de lo que la gente pide, de lo que la gente realmente necesita. El desarrollo local desde la escuela, en esta experiencia de la institución educativa ACER, entonces se ha desarrollado desde unos aliados internos,
que son nuestras organizaciones de base comunitaria, como es la ONG ACER, tenemos el Hogar Juvenil Campesino La Hondura y en el momento pues se han creado otras asociaciones también en la comunidad. Y los aliados externos, que hay unos muy importantes, pues la Gobernación del Valle, la Secretaría de Educación, pues casi que son internos, ¿no? Porque nosotros somos Secretaría de Educación. Tenemos la Corporación CBC, la Alcaldía del Dobio, el CERES, que es la Universidad del Dobio, la Universidad del Valle con el programa Ondas, el SENACLEN Tuluá con el que tenemos la articulación, el Instituto von Humboldt, que tiene muchos recursos para la parte del cuidado de la biodiversidad y nosotros allá tenemos mucho que cuidar, la Unidad de Parques Nacionales, el Sistema Departamental de Áreas Protegidas CIDAD, a quien nosotros pertenecemos como institución educativa y como ONG, el Ministerio de Agricultura y ONGs internacionales con las que queremos seguir gestionando recursos, el Programa Mundial de Alimentos. Mire, en esta experiencia yo les quiero contar que es muy importante pertenecer a redes. Nosotros, la institución educativa CER, forma parte del Sistema Departamental de Áreas Protegidas CIDAD, que lidera la CBC en el Valle del Cauca, pero estar dentro del CIDAD le permite a uno estar dentro del SINAP, o sea, acercarse al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces esa red para nosotros es fundamental. Pertenecer a un hogar juvenil campesino pues es formar parte de una familia, que somos 90 hogares juveniles campesinos en Colombia. Entonces aprendemos de experiencias de otros lugares del país y esa red nos sirve muchísimo para avanzar rápidamente en nuestro proyecto educativo. Bueno, aquí estamos inaugurando una finca que siempre soñamos, algunos ya me han escuchado este pedacito, siempre soñamos con tener más tierra, pero no fue posible que el gobierno nos comprara esa finca. Se la presentamos al INCODER durante 4 años, insistimos, el proyecto pasaba todos los filtros, pero finalmente el proyecto se caía a último momento. Entonces con la Junta Administradora del Hogar Juvenil nos propusimos ahorrar y comprarnos siquiera un pedacito que nos costara, nos pusimos una meta de 30 millones y nos pusimos a ahorrar juiciosos porque nosotros somos unos tesos para ahorrar, para ir juntando pesitos año a año. ¿De dónde? Pues de lo mismo que producimos, de los negocios, de los mercados campesinos, de las ventas de chorizos y vamos guardando. Y finalmente entonces a esta finca la verdad le teníamos muchas ganas, porque esta es una finca muy buena. Nosotros incluso soñamos que desde la ley 115 esa finca el gobierno la comprara para que nos la entregara a los maestros que estábamos trabajando este proyecto allá en La Hondura desde hace muchos años. Pero eso no se dio, entonces nos pusimos a ahorrar y finalmente nos compramos esta finca que tiene 32 hectáreas, ahí en octubre 2 del 2014 estamos haciendo la entrega oficial, la inauguración, y como ven ustedes allí yo hago la cuñita, allí ese día, allí no está el alcalde. Ahí no está el alcalde, ahí no hay un diputado, ahí no está un senador, ahí no vino nadie al ministerio, porque esa finca nosotros cortamos la cinta, brindamos con la copa de vino, pero lo hicimos solo la comunidad, porque la finca la compramos nosotros solitos. O sea, es una finca comprada con recursos propios. Yo quiero decirles a ustedes como comunidad educativa, es que sí es posible, que si uno se pone metas, se demora un poquito, pero las alcanza. Y que nosotros nos compramos esta finca, y esta finca hoy es pues la posibilidad de seguir avanzando y de brindarle autosostenibilidad a ese internado que tanto necesitamos allá en el territorio. Bueno, vamos a pasar entonces, voy a pasar a mostrarle la gestión académica. En la gestión académica para nosotros es muy importante aprovechar las metodologías flexibles del MEN, lo que nos llegue de la Secretaría de Educación, lo que nos llegue del Ministerio de Educación, hay que aprovecharlo, hay que optimizarlo, hay que aprender mucho. Aprendimos mucho del PTA y el PTA nos llevó a ganarnos el incentivo, se lo debemos al PTA, porque nosotros le abrimos las puertas al tutor del PTA, dejamos que nos observara la clase, dejamos que nos hiciera las sugerencias y eso nos ayudó muchísimo. También hemos aprovechado las metodologías flexibles como la posprimaria, la escuela nueva, todas esas metodologías flexibles nosotros mantenemos activa la canasta educativa y manejamos una idea, un proyecto, un programa de escuela itinerante, o sea, las maletas educativas van donde están los niños, no se quedan en una sola escuela, sino que si la población de esa escuela se trasladó, pues uno mueve esa maleta y abre la posprimaria arriba en la loma donde se está necesitando que haya atención. Y el maestro pues también tiene que ir allá donde están los niños, porque hay que atender toda la institución educativa. Muy importante en la gestión académica el seguimiento de los resultados de las pruebas saber para mejorar entonces el trabajo en el aula.
el trabajo en equipo, y nosotros no hemos dejado acabar el microcentro rural, es fundamental en las escuelas rurales. Nosotros sagradamente cada mes desarrollamos nuestro microcentro rural para compartir las experiencias de los maestros. Hoy tenemos jornada única. La jornada única para nosotros ha sido una bendición. ¿Por qué una bendición? Porque es que nosotros hasta estuvimos 2 años que no teníamos quien nos ayudara del Estado con nada, ni siquiera con una libra de panela, lo digo así pues en términos campesinos. Y nos tocaba duro porque es que conseguir la comida para alimentar 80 niños todos los días es duro. Entonces con la jornada única nos ayuda con el almuerzo. Ya a nosotros nos queda más fácil conseguir los recursos para el desayuno, refrigerios y la cena, y para la manutención de los niños. Entonces hoy tenemos jornada única en la sede central y también tenemos jornada única en 4 sedes más de la institución educativa. Como rectora yo aspiro a que los resultados pruebas saber en esas sedes donde hay jornada única pues tienen que mejorar, porque es que son más horas de clase de los niños en el aula. Entonces para eso es la jornada única también. ¿Qué hacemos nosotros para sacar todas estas ideas de proyectos adelante? Mire, en la institución tenemos un trabajo que se llama patrullas. Todos los jueves, esta semana se adelantó las patrullas, aquí vienen unos estudiantes a apoyarme, a acompañarme, y ellos ayer, antes de venir para acá, desarrollaron la patrulla. ¿Qué es la patrulla? Por grupo salen a campo, y mientras unos aran el lote para sembrar frijol, los otros están recogiendo frijol de otro lote, y los otros ya están desgranando frijol. Entonces es muy bonito, para mí es muy bonito ver a los niños ocupados en estas cosas que son productivas. Mire, nosotros allá para hacer mingas, convites, no nos gana nadie. Allá cuando decimos vamos a sembrar 1 hectárea de plátano es porque al otro día estamos alistando el terreno para sembrarla y no nos demoramos 2 meses para tenerlo sembrado, eso es rapidito que se ve. ¿Quiénes ayudan? Mis niños que están aquí y los maestros. Aquí de lo que no tenemos es pereza para nada, aquí tenemos es ganas de trabajar todos los días como campesinos echados para adelante que somos. Entonces, aquí en patrulla los niños que ayudan a hacer también, tenemos aislamientos de bosques muy cerca al colegio. Entonces, a esos aislamientos hay que hacerles mantenimiento porque estamos ampliando la cobertura de bosques, aislando los bosques para proteger el agua y la biodiversidad. Esto es en patrullas. Pero en patrullas también estamos sembrando el frijol biofortificado. En esta ocasión estamos sembrando frijol cargamanto biofortificado, frijol el 102, el 101 y también tenemos biofortificado de maíz. Esos cultivos los han ayudado a sembrar los mismos estudiantes en sus horas de práctica, pero también en esas horas de patrulla. Son 2 horas semanales que le dedicamos a estas patrullas, generalmente son el día jueves de patrulla se llama, y todos vamos a la patrulla. Estas son prácticas agropecuarias. Aquí tenemos nuestros cultivos biofortificados y este es maíz, y allí tenemos, ya estamos colgando el cargamanto del biofortificado. Los cultivos están muy bonitos para que vayan y los revisen. Bueno, en esta gestión académica, importante el plan de estudios unificado para toda la institución, el trabajo en equipo de los maestros para la planeación de las clases. Nosotros, como ustedes, tenemos organizados los departamentos y el ejercicio que hacemos es que los maestros de cada departamento, como son escuelas dispersas donde los maestros atienden de preescolar a quinto, algunos hasta sexto y séptimo, porque yo les tengo en todas las veredas abiertos sexto y séptimo, porque hay veredas muy lejanas del internado, entonces los niños hacen allá sexto y séptimo y ya en octavo vienen al internado. Por eso el trabajo en equipo consiste en que el departamento de matemáticas revisa el plan de estudio, revisa los planes de área de matemáticas, prepara clases de matemáticas y luego en el microcentro le socializan a todo el resto de compañeros y cada uno se va con su material ya listo a desarrollar las clases. Eso lo que hace es optimizar el trabajo de cada docente porque con el apoyo de los compañeros, él lleva toda su clase preparada, sus recursos didácticos y de una manera muy cariñosa nos compartimos todo lo que se va a hacer en el aula. Al equipo directivo, coordinadora, rectora, eso es muy beneficioso porque uno sabe que todos deben estar haciendo las mismas clases con el mismo plan de área en el mismo mes, que ninguna sede se atrase, pensando también en los resultados de las pruebas saber.
También hacemos trabajo en equipo para preparar evaluaciones, para preparar guías de aprendizaje, para preparar talleres y luego nos los compartimos. Los maestros del Colegio Central preparan sus guías de aprendizaje articuladas a los proyectos pedagógicos productivos y se las comparten a los que están enseñando sextos o a la primaria de las otras sedes. Siempre estamos compartiendo lo que preparamos. Y esto entonces son los resultados que tenemos hoy en el índice sintético de calidad. Una preocupación que yo tuve hace varios años era, bueno, ¿y será que con ONG, con esta gestión con el Ministerio de Agricultura, qué locura? Y entonces la calidad, ¿cuándo? Uno se preocupa y uno dice, bueno, ¿cuándo vamos a poder hacer tantas otras cosas? Pero mire que sí fue posible mejorar la calidad. Estamos hoy en la media técnica en 8.18. Aquí tenemos nuestra preocupación por el cuidado de la biodiversidad de los bosques y lo que estamos haciendo. La finca El Porvenir, ¿cómo puede marcar allí? La finca El Porvenir, que fue la finca que compramos, y aquí tenemos en esta fotografía aérea las áreas que tenemos en potreros. Yo puedo, esta tiene para apuntar allá, para mostrarle la finca cuál es. Sí. La finca es esto, yo se la voy a señalar aquí, esta es la finca. Esta es la finca, es una finca de 32 hectáreas. Sí, ahí tenemos cómo entretenernos. Y esta foto que está acá, esta lo está haciendo el compañero César, esta fotografía es las áreas que tenemos para potreros. Y esta es toda el área que tenemos en conservación en la finca Bosques, que es un área muy grande. Aquí haciendo aislamientos de bosques porque eso lo hacemos permanentemente, no solamente en la vereda La Hondura, sino en otras sedes de la institución, en otras veredas. Es en las fincas donde trabajamos. 10 kilómetros de bosques aislados a la fecha, más o menos es el promedio que tenemos con recursos de la ONG hacer en el territorio. Aquí estamos, pues los niños hacen labor social sembrando los árboles en la recuperación de bosques. Preparación para el egreso. Todos los miércoles son de talleres de formación en liderazgo, en autoestima, en prevención de embarazo adolescente, en prevención de drogadicción, en todas las prevenciones. Nosotros nos interesa mucho, no tenemos problemas mucho psicosocial, pero tenemos que trabajar duro la prevención. Para que ellas sueñen en un proyecto de vida bonito, esta es como una imagen de las niñas campesinas que no pierdan su identidad de campesinas. Es muy importante en la gestión directiva la misión, la visión, las alianzas y convenios, significando el PI con el apoyo de la Fundación FECOD, que ha sido un aporte muy importante desde Rutas para la Paz. Encuentro de custodios de semillas, donde compartimos las semillas de todas las veredas, cada escuela tiene un custodio de semillas. Las giras institucionales, cuando los maestros directivos y administrativos mantenemos en permanente expedición, salimos a recorrer todas las escuelas para valorar cómo va el desarrollo del PI. Esta semana, por ejemplo, en Semana de Desarrollo Institucional tenemos gira a Bosque Tarso el jueves, pero vamos a Bosque Tarso, pero pasamos por Sirimanda, Santa Elena, Monte Azul. Después vamos a tener y hacemos Día de Logros en Santa Elena, para los que conocen esas veredas. Luego tendremos una gira hasta Balcanejalto, nos devolvemos, arrimamos a todas las escuelas y hacemos días de logro en La Hondura. Es una actividad muy bonita donde salimos a caballo, en jeep, a recorrer todas las escuelas. En la parte financiera, pues aquí lo que les tengo que decir es que tiene que haber un manejo muy eficiente del recurso COMPES y conseguir recursos con otras ONG, con las otras organizaciones de base que tenemos para desarrollar el PI. Actualmente tenemos en proyectos de desarrollo la construcción del corral para el manejo del ganado en la finca. Estamos en el proyecto de siembra de 2 hectáreas nuevas de plátano dominico Artón, tenemos sembrada 1 hectárea y ahora la gobernación, que esta gobernación nos ha apoyado muchísimo. Yo digo que 3 gobernadores me han ayudado mucho, que fue Angelino Garzón, Germán Villegas y la gobernadora Dilian, que le ha apostado toda la educación rural, porque a nosotros nos ha faltado es tiempo para recibir más proyectos. Este proyecto es un pilotaje, nos van a sembrar 2 hectáreas nuevas de plátano dominico Artón con el Plan Integral Frutícola del Valle. Tenemos el pilotaje con el INTE para el fortalecimiento del negocio productivo de cárnicos, porque tenemos fábrica de cárnicos, y ya el compañero César participó, me ayudó en la convocatoria de la Secretaría de Agricultura y nos acaban de aprobar el proyecto para la compra de otras 100 gallinas.
Y pues estamos en el proyecto grande de Rutas para la Paz, que a nosotros nos hizo un aporte grandísimo porque nos organizaron el establo de las vacas, nos dieron 2 vacas, 15 terneros y muchas cosas más. Este es el corral que estamos construyendo. Aquí también tenemos recursos juntando pesos. Le presentamos a la Fundación Hogares Juveniles, nos dio 6 millones para comprar tubería, pero yo pensaba que con esos 6 millones se hacía un corral para el ganado y claro que no, eso cuesta más. Entonces nos tocó esperar otro año, a Rutas para la Paz le pedimos que nos ayudara también, nos dio otros tubos y finalmente con ahorros nuestros, después de 2 años, ya compramos los otros tubos y pagamos la mano de obra para que nos hagan el corral. Yo la verdad no sabía que un corral valiera 20 millones, eso nos está costando ese corral. Solo la mano de obra vale 8 millones, porque es un corral muy bien. Aquí los niños están secando el frijol. Las fortalezas del PI, estamos generando empleo, el empoderamiento de los jóvenes por el proceso comunitario, los egresados emprendedores, el apoyo a los campesinos por medio de la ONG y la creación de reservas naturales de la sociedad civil en el territorio por medio de la ONG. Hemos unificado intereses, propuestas y metas para el desarrollo rural, la asociatividad para la producción y la comercialización y lo que más importante, seguir trabajando en equipo. Bueno, ya me han visto mucho acá, no, simplemente vengo a decirles que soy campesino, todos los días también voy de la finca a la otra finca que es el colegio a trabajar. Soy campesino siempre, docente rural de lunes a viernes, que es lo mejor que me ha pasado en la vida, y médico veterinario zootecnista los fines de semana. Actualmente estoy haciendo la maestría en sociedades rurales, porque creo que lo campesino puede arrojarnos las soluciones que el planeta necesita para muchas de las problemáticas que tenemos. Y eso lo aprendí en el proyecto educativo que gestionamos allá en la institución educativa CERC. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Andrea Vivas y soy del grado 10º de la institución educativa CERC. Yo quería comentarles algo que me parece muy importante y es la calidad de los alimentos en lo que va de alimentación escolar. ¿Cómo podemos fortalecer eso? ¿Cómo podemos fortalecer el PMA de las instituciones? Creo que es algo que es muy indispensable para los alumnos, ¿no? Y que creo que debería manejarse desde los mismos municipios. ¿Cómo sería de chévere que los mismos municipios tuvieran la fuerza de decir nosotros podemos manejar el PMA? Y que además de generar empleo y generar recursos para el mismo municipio y para las personas del municipio, generaría seguridad alimentaria para los estudiantes. Otro punto que quería contarles era que los docentes de la institución son comprometidos y entonces no soy docente, pero desde mi experiencia con los docentes creo que una cosa es simplemente enseñar cuánto es 2 más 2 y otra muy diferente es enseñar a amar. ¿Cómo enseñar a amar el campo? Amar cuando cultivamos una mata de frijol, una mata de café, una mata de plátano. Creo que esto lo he visto que lo hacen los docentes de la institución desde el ejemplo. Eduardo Galeano decía que enseñar es enseñar a dudar, que es un lema que tomó muy propio el profe César y que tomamos como gran ejemplo, ya que él es egresado de la institución y que ahora vuelve a sus raíces, vuelve al campo, pero a trabajar en él. Entonces, ¿cómo enamorarnos de él? O cómo el profe Aníbal nos dice que cuando él andaba por esos campos y se cayó en el caballo un día, eso motiva, eso enamora. ¿Cómo podemos volver propio nuestro territorio? ¿Cómo podemos enamorarnos de los bancos de niebla, de la serranía de los Paraguas, de nuestro territorio, porque es nuestro? Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Diego Leandro Herrera, campesino, soy el vicepresidente del AFA, hago parte de todo este equipo que es tan bonito, el equipo ACER, démosle un aplauso. Estoy en el grado 11, próximamente seré, ya este año, si Dios quiere, me gradúo. Y quiero decirle a Adriana que como el ejemplo que tenemos acá el profesor César, voy a seguir el ejemplo de él
y la voy a seguir apoyando en todos los proyectos productivos que se vengan para la institución. Gracias. El Valle del